les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Amén, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellos que están sintonizando con nosotros. Vamos a estar estableciendo la palabra del Señor brevemente. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 9 a la altura del verso 18. Vamos a leer un poquito de esa historia para aquellos que no la conocen y aquellos que ya son conocedores de ella. Repito, Génesis capítulo 9 a la altura del verso 18. Vamos a estar leyendo bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Amantísimo Dios, Padre, te damos la gloria, te damos la pleitesía, te damos todo honor. Gracias, Señor, por tus palabras que fueron ministradas y leídas. Te pido en esta hora que no sea yo, sino que siempre seas tú quien esté hablando al pueblo, quien esté exhortando el mensaje, y sobre todo que estés edificando y redarguyendo lo que tengas que redarguir. Amén. Bien, mis amados, no estaba previsto a que estuviera aquí, pero gloria a Dios. La historia donde estuvimos leyendo es una historia poco hablada debido a que habla de una parte íntima, la desnudez. No simplemente una desnudez física, sino también una desnudez espiritual. Cuando la Biblia dice desnudez espiritual, se refiere al ámbito en que la persona vive. Según el libro de Jueces capítulo 13, a la altura del verso 4 y 5, dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, sino tampoco cosas inmundas, no comas cosas inmundas. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahí está hablando ya de el muy conocido, aquel hombre que le sacaron los ojos por causa de la codicia y el placer de una mujer. Entonces, cuando la Biblia nos registra y nos prohíbe también que no comamos, tanto toquemos cosa inmunda, es porque de la abundancia de lo que vendría siendo la boca, los labios humanos de una persona, de esto estará lleno de nuestro corazón. Muchos cristianos, muchas personas dicen que sí, que es permitible que veamos vino. Yo estoy hablando en lo secular. Muchos están a favor de eso, que está bien la sidra, que no tiene alcohol, que está bien el vino, que no tiene alcohol. Pero ellos están a favor de esto, mientras que en Efesios 5 la palabra dice: no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución de espíritu. Antes bien, sed lleno del espíritu. No dice nunca sed lleno de la cerveza, del romo,
de la juca, etcétera. Entonces, cuando el apóstol se refiere a que seamos llenos, prudentemente hablando, dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre poderoso de Jesús. Nunca él se refirió a que nosotros tratemos los temas seculares como si fueran cosas sin importancia, sino que él siempre fue corrigiendo desde lo más mínimo hasta lo más máximo para nuestra edificación, porque el Padre nos exhortaba cada día de que aunque nosotros humanamente nos encontremos pequeños espirituales, tenemos que tener un conocimiento fuera de la vianda, fuera de la leche, fuera de lo que es líquido. Cuando Cristo nos dice, oí palabra del Señor, Cristo no estaba hablando nunca del mismo, mas él daba testimonio del Padre que lo envía. En 1 Corintios 3, la palabra dice, os di a beber leche y no vianda, porque aunque erais capaces, dice, aunque erais capaces, o sea, que tenían la potestad humana, mental, de entender. Dice, ni sois capaces todavía, corrige. Dice, aunque erais capaces, y tiene una coma. Añade, ni sois capaces todavía. O sea que a veces tenemos el conocimiento de algunas cosas que Dios nos prohíbe, que Dios nos dice, pero al mismo tiempo nos excluimos de la palabra que el Señor nos exhorta. Y ahí mismo, en el mismo verso de 1 Corintios 3:2, el 3, me encanta bastante, porque dice, porque aunque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, él les está refiriendo, no seáis imitadores de aquellos que burlan la fe. ¿Cuáles? Los impíos. No practiquen las obras de la carne, sino más bien practiquen las obras del Espíritu, para que aquellos que son débiles en la fe sean edificados conforme a la piedad de su testimonio. Porque el testimonio, aunque no habla, el testimonio deja mucho que decir. Entonces, muchas personas así dicen en su mente, por ejemplo, ¿qué yo gano con esto? Con prohibirme de comer, con prohibirme de vestir de cierta forma, con prohibirme de bañarme de cierta forma, con prohibirme de intimar de cierta forma. Pues la Biblia dice bien que nuestras riquezas son poderosas en Dios. Aunque tus riquezas no sean naturales, tú estás exhibiendo no solamente a Cristo, sino que estás hablando de parte del reino, porque todos somos reclutados para una asignación. ¿Y cuál asignación tienes tú? La asignación de promover al cielo, la asignación de hablar el evangelio. Por eso Cristo en Marcos decía a los discípulos, id y predicad el evangelio. Él nunca se refirió, id y hablar de las cosas naturales de este mundo, o sea, propaganda del mundo, las modas del mundo, sino que Cristo más bien dijo, id y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que habla del testimonio. ¿Cuál testimonio? El que el Padre envió a través del Hijo, según Juan 1, hablando ya del verbo. El verbo era con Dios. Amén. Entonces, si el verbo manifestado en carne nos exhibió a nosotros, no solamente la semejanza del Padre revelada a través del Hijo, sino que Dios nos exhibió la cultura celestial, o más bien conocido como la doctrina del cielo. Muchos dicen, no, porque no hay doctrina. Estoy 100% con eso. La doctrina no te salva, la religión menos, porque la religión es un cero a la izquierda, así como se escucha, porque la religión no te salva. Tú puedes ser musulmán, tú puedes ser árabe, tú puedes ir donde tú quieras al catolicismo, puedes, no sé, pedirle perdón al Papa, a quien sea que tú quieras, pero al final el mediador es Cristo. Y cuando Gálatas 1, verso 10 dice, ¿qué busco con esto? Ganarme la aprobación
humana o la de Dios. Ahí está hablando de las cosas que mencionamos, aquellos que dicen, no, ¿por qué que yo gano haciendo esto? Entonces, Gálatas 1, en su verso 10, explica esto y dice, ¿qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿por qué muchas veces actuamos de una forma humana y no espiritual? Porque a veces queremos someter nuestra carnalidad humana al orgullo de otro, al beneficio de los demás. Queremos agradar más al mundo que al mismo Dios. Por eso Cristo dijo, si alguno pues amara al mundo y no al Padre, pues el amor del Padre no habita en ellos. Por eso Santiago bien mencionaba de que con labios honran a Dios, mas su corazón está lejos de ellos. Muchas personas dicen yo amo al Señor, pero están viviendo una vida constantemente fuera de lo que Dios manda, la santidad del Señor. Pues Cristo demandó mucho lo que es la santidad, no solamente los discípulos, no solamente aquellas personas que escuchaban de la palabra del Señor y no sé, pero hay una persona ahora mismo que piensa, ok, tú me estás hablando literalmente de lo que vendría siendo la vestimenta, lo físico. Yo no te estoy hablando de lo físico, te estoy hablando de lo espiritual. Porque dice la palabra a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, tanto sacrificio, tantas cosas, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia entre un impío y un cristiano? Muchas veces los mismos impíos nos dicen impíos porque actuamos en una forma de piedad, pero negamos la eficaz de la misma. ¿Cuál? La palabra del Señor. Dios exigió algo a los levitas. Dios exigía santificación. Antes de los levitas presentar a Dios holocausto, Dios preservaba a los levitas. Aún la ropa, la vestimenta tenía que ser grata delante del Señor, tenía que ser una vestimenta escogida por Dios, una vestimenta escogida por ellos, por hombre, hecha por hombre, sino por Dios. Porque así como Saulo predicaba el evangelio que Cristo inculcó en su corazón, no el evangelio de hombres, y él mismo lo dice en la palabra. Este evangelio yo no lo predico conforme al hombre, porque el hombre nada me enseñó, sino que Cristo mismo fue el que edificó mi vida a través del testimonio. El testimonio de Esteban fue el testimonio que llevó francamente a Saulo a un arrepentimiento genuino, porque la interrupción de Esteban, la exclamación al Padre por misericordia, a sus enemigos, a sus transquiladores, fue lo que motivó al Señor en tener como misericordia por aquellos que estaban allí. Por eso la palabra dice que tenemos que orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos maldicen, porque mirando bien, no te creas fuerte, porque no sabes si tú también caerás como aquel que estás señalando. Entonces, aunque te hagan mal, tienes que orar por aquellos que te persiguen, aquellos que te ultrajan. Entonces, el espíritu inmundo más fuerte no es simplemente la codicia hacia cosas materiales o hacia una persona, sino más bien el espíritu inmundo más fuerte para mí sería un espíritu engañador, un espíritu que se roba la palabra, un espíritu que modifica el mensaje, una forma natural. Por ejemplo, Levíticos 10, hablando de Nadab y Abiú, ellos pensaban que era natural o normal traer un holocausto extraño a Dios, sabiendo ellos como hijos de Aarón escogidos para una asignación. Ellos pensaban que beberse un poquito de vino no hacía daño, no hacía nada, pero el vino se les subió a la cabeza, así como pasó con Enoc, así como pasó con muchas personas de Dios. Dios tuvo que llevárselo de la tierra por causa del conocimiento que estos tenían, porque habrán personas que es necesario
que Dios se los lleve, para que el conocimiento que ellos tienen, que es pleno y sano, no se contamine. Porque Noé, aún teniendo el conocimiento de Dios, aún escuchando al Señor, Noé fue corrompido por causa de un poquito de mosto o vino. Entonces, amados hermanos, para no alargar esto, simplemente quiero dejarles dicho algo. Y es que Dios nunca estará a favor de lo que no es suyo, sino más bien que es el diablo. El diablo siempre estará a favor de que usted se cohíba a hacer las cosas de Dios, porque la carne, aunque sea débil, el espíritu siempre estará dispuesto. Aunque su carne no quiera orar, aunque su carne no se quiera abstener de los deseos pecaminosos, las pasiones juveniles, el espíritu siempre está dispuesto, porque Judas fue un libro muy, pero muy poco leído, pero muy poco edificante también para aquellos que no entienden esta palabra. Así como habla Joel de aquellos seductores, aquellas personas que también saben la verdad, pero ellos mismos en el camino burlan a la mentira. Así como Judas capítulo 18, voy a leer breve, dice: los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los causantes de divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muchos, por así decirlo, no sé si es que, como el libro de Isaías dice, se hacen, que aún viendo las cosas se hacen los ciegos, aún escuchando las cosas se hacen los sordos, porque la palabra del Señor no se contradice. Desde la antigüedad hasta el tiempo actual, desde la gracia, la ley y la gracia, Dios sigue hablando de lo mismo. Dios sigue hablando de una santificación pura, sin mancha y sin mácula. Una santidad que no simplemente se hable de boca, sino que se viva por dentro. Porque así como de la abundancia habla el corazón de la boca, tienes que interpretar esa palabra para ti. No simplemente honrar a Dios de labios, no simplemente decirle: Señor, yo te amo, yo quiero estar contigo, y al mismo tiempo está siendo de propicio para otros que están débiles en la fe. Por eso la palabra registra y dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque hay personas que tienden a congregarse en su casa, hay personas que tienden a congregarse por YouTube, hay personas que tienden a congregarse por Facebook, por muchas plataformas. Eso está muy bien, pero sería algo excelente que usted, como un hermano en Cristo, que usted esté siendo edificado no solo con la palabra que sale de la boca del profeta, del evangelista, del maestro, del misionero, que usted ve en la red social, sino también ser lleno de la palabra que el Señor manifiesta en su iglesia, porque en la iglesia a usted lo van a ayudar, a usted lo van a instruir diariamente, constantemente, así como Saulo, que él después fue aquel burlador, fue un burlador que persiguió las iglesias y todo, pero Dios lo hizo. Hay cambios que se producen en un día, hay cambios que se producen en 2, en 3, en 4, pero Dios es quien santifica. Aquí el hombre no es debido de señalar a nadie. Aquí el hombre no es debido de querer instruir una doctrina humana al hombre, porque es Dios quien transforma, es Dios quien destituye las obras pecaminosas del hombre. Él es quien destruye, dice la palabra, porque somos barro en sus manos, somos como vasija, donde cuando la vasija se estropea en sus manos, Dios es permitible, porque Él fue que nos creó, Él fue que nos santificó y nos escogió, aún siendo nosotros un embrión, nuestros ojos siendo embriones. Amén.
de esas criaturas que están en los vientres, que muchos dicen que no tienen vida. Aun siendo nosotros embriones, no teniendo forma humana, conocimos de Dios. Entonces, si conocimos así, siendo de Dios, sin mente, sin conocimiento, sin maldad, ¿por qué ahora, teniendo el conocimiento, nos estamos arriesgando a perder nuestra salvación? Por eso la palabra dice en Ezequiel 7, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en Israel, que se alejen de mí y erijan sus ídolos en su corazón, que pongan delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad, y después vengan al profeta para consultarme por medio de él, yo, el Señor, les responderé por mí mismo. Es decir, Dios únicamente contestará aquellas peticiones que usted y yo y todos nos decidamos a que responda. Porque aunque nosotros pidamos, como dice Cristo, pedimos mal. Porque aun siendo nosotros desobedientes, la palabra dice que tenemos que ir a Dios con un corazón constricto y humillado constantemente, porque ¿quién subirá al monte santo?, dice el salmista David. Pues ¿quién, Dios, quién tú permitirías que entre a tu presencia? Es lo que él pregunta. Y Dios responde a su corazón o a su espíritu y le dice: aquellos que tienen las manos y su corazón limpio, aquellos que no han obrado con iniquidad, aquellos que con piedad y favor están continuamente sirviendo al reino, aquellos que no les pesa dar amor al que está menospreciado, al que está decaído, aquellos que dicen: manito, si tú te sientes mal, así como no, si tú te sientes un poquito afligido, así como Noé, si tú te sientes un poquito decaído de fe, así como muchos discípulos del Señor, amén, Nicodemo, muchas personas tienen el conocimiento, pero verdaderamente no conocen la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Muchos son necesarios ser lavados, ser otra vez envuelto en la presencia del Señor. Pero Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, mas para ellos son locura y se disciernen espiritualmente. Los misterios de Dios, para tú entenderlos, como Jesús explicaba a Nicodemo, es necesario menguar para que Él crezca en ti. Es necesario nacer a las aguas, nacer del Espíritu, ser renovados constantemente, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si Dios nos da la primicia de tener un aliento de vida cada mañana, es para que cada uno de nosotros seamos como plantas, que estemos edificando a la vida de alguien, que estemos llevando a alguien cosas que Dios quiere manifestar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te damos la gloria a Dios. Gracias, Señor, porque lo has hecho otra vez. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, ve cuidando, ve guardando a cada uno de aquellos que están escuchando tu mensaje. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos siempre, Señor, Padre, a no encubrir las cosas que estén mal, Padre, delante de tu presencia, sino, Padre, ayúdanos a cubrirnos no solo de vista, no solo de ojos, Señor, sino también a cubrirnos espiritualmente, para tu gloria y tu honra, Señor, edificarte y ser de testimonio y no de propicio para aquellos que son débiles, aquellos que no entienden, Señor, aquellos padres pequeñitos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.